con Salva Moncayo, que nos va a presentar la experiencia que se llevó a cabo desde el Ayuntamiento de Valencia de negocio local sostenible. Cuando quieras, Salva. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad del Ayuntamiento de poner en valor algo que no solamente aporta muchos beneficios, sino que ya tenemos un poco la experiencia de cómo hacerlo lo mejor posible, que estas cosas siempre son complejas. Además, agradezco mucho, sabía que se estaba trabajando en esta parte de más imagen, de más explicación, con lo cual tengo la mitad de la faena hecha con los dos ejemplos, los dos vídeos que se han puesto ya. Entonces, básicamente voy a explicar un poquito qué ha sido el proyecto de manera muy sucinta y creo que después tendremos un ratillo para... Es más importante el ratillo de después, me interesa mucho más. Y bueno, básicamente es como comentábamos, esto es una propuesta que hizo el Ayuntamiento en su momento, en la cual se proponía a los negocios locales de la ciudad de Valencia una atención personalizada por parte de la cooperativa, en la cual íbamos a verlos o, como en situación de pandemia, se preparó un sistema de formación online con 3 capítulos distintos, progresivos, en los cuales se intentaba dar esa formación por tipologías de negocios, ¿vale? Con neveras, sin neveras, bueno, sobre todo esa separación. Como en cualquier actuación en materia de energía, siempre tenemos que tener los mismos cánones, los mismos preceptos, que es primero aprender, luego ser eficientes, tener esa voluntad de primero hacer esa parte de rehabilitación, de que necesitemos poca energía, para luego utilizar la energía que necesitemos con elementos lo más eficientes posible y, por último, aplicar las renovables que podamos para producir nuestra propia energía. Tiene que ser siempre en ese orden. En el contexto en el que estamos de urgencia, a veces nos lo saltamos y no está mal, pero es fundamental que pensemos que no debemos olvidar nunca la eficiencia. Vale. El objetivo principal del proyecto era ese asesoramiento energético personalizado para los comercios y ahora, con todos estos cambios que desde junio nos han hecho en el sistema energético, la capacidad de gestionarlo es más complicada porque bueno, van poniendo las cosas complicadas para tenernos entretenidos. Bueno, pero en aquel momento era muchísimo más fácil ser objetivos y conseguir ahorros específicos y objetivos que veremos ahora mismo. Básicamente teníamos unos objetivos generales de explicar, y no solamente ir a explicar la factura, que también, y a conseguir un ahorro económico, que es muy importante, sino que la ciudadanía, me alegro mucho de ver los dos ejemplos que habéis hecho, porque ponen mucho en valor esa parte más filosófica, entre comillas, de la energía verde y todas estas cosas, que a veces nos preocupa menos. Pero bueno, los objetivos principales eran estos, ¿vale? Pero siempre planteándonos indicadores concretos que nos permitiesen sacar conclusiones de lo que habíamos hecho, ¿vale? Básicamente era trabajar con 180 negocios de la ciudad de Valencia, formarlos y cuantificar los ahorros de manera que tuviésemos una prueba fehaciente de qué es lo que habíamos conseguido. Vale. Una de las primeras cosas que se hizo fue generar una marca propia, con idea de darle esa visión de un plan de la administración, que los negocios viesen que era un plan del ayuntamiento, bueno, muy personalizado, con frases muy directas que pusiesen encima de la mesa que era una ayuda directa, sin inversión ninguna. Bueno, pues estos 3 ideas fuerza. Estas son las 3 sesiones que se plantearon para hacer online. La verdad es que al final hicimos un mix, hicimos una serie de formaciones en estos 3 pasos, pero luego también hubo negocios que fuimos al final del proyecto, pasada más la pandemia, un poquito más relajada, sí que hicimos bastantes visitas a destino. De tal manera que los resultados objetivos fueron que de esos 180 negocios conseguimos un ahorro medio de casi 1.000 euros al año, evidentemente, ¿vale? Pero solamente con criterios de contratación
Fijaros que, evidentemente, no podíamos cuantificar de todos los consejos de ahorro que les habíamos dado. El proyecto no contemplaba hacer ese seguimiento a posteriori y, por lo tanto, no hemos sabido qué cantidad de ahorro hemos conseguido por la parte de eficiencia. También es cierto que ahora, insisto, con todos los cambios que ha habido, que nosotros no sabíamos en su momento, que nadie lo sabía, posiblemente lo que hayamos conseguido es que a esos comercios, en vez de subirles un mogollón, pues a lo mejor están pagando lo que pagaban entonces, pero hayan supuesto una mejora importante en los usos y en la contratación. Bueno, básicamente las ideas que les compartíamos era esto: sin inversión, ahorro garantizado y, sobre todo, poníamos en valor, que hay muchos de los comercios que lo agradecieron mucho, es darles esa visión de que además tenían que presumir, tenían que utilizar marketingianamente ese trabajar con consumir energía verde, tener esa visión ecológica, también tenía que servirles para ponerlo en valor frente a sus clientes. Y bueno, iba a proponer compartir un vídeo de los que tenemos. Este está el enlace, pero no sé si hace falta porque habéis puesto dos. Igual es un poco aburrir. Y podéis verlos en nuestro canal de YouTube cuando queráis. Entonces, yo creo que vale la pena que aprovechemos para hacer las preguntas luego y un poco compartir. No quería extenderme más porque al final era explicar un poco en qué consistía. Es algo, podíamos darle muchas vueltas, pero es algo tan sencillo como un servicio de atención a los negocios bajo demanda. Se hace la campaña y el que quiere se apunta y se le da una atención personalizada con esa visión de primero información, contratación, eficiencia, con una visión también de rehabilitación y, por último, renovables, que ya entramos con todo el capítulo o bien de autoconsumo propio o ya con toda la parte de comunidades energéticas o de autoconsumos colectivos. Y con ese siempre es lo mismo. ¿Vale? Pues esta es, no sé si creo que he sido más corto, pero mejor. Vamos a pasar al turno de preguntas, pero si todavía no hay ninguna, os lanzo yo la primera, que tiene que ver con qué obstáculos creéis que tienen las empresas a la hora de tomar decisiones con respecto a pasarse a lo verde o a pasarse a la sostenibilidad. Cuando habláis con las empresas, ¿qué obstáculos encontráis? Cualquiera de vosotros. Bueno, por la pregunta concreta de la energía verde, que puede ser un poco recurrente, pero es cierto que es una de las acciones más sencillas y que más impacto puede tener, tanto a nivel ciudadano como a nivel de una empresa. Yo creo que una de las barreras más importantes es que a nivel histórico nos han metido en la cabeza que el mercado energético es muy peligroso, que se nos caen los pelos de las orejas si contratamos otra cosa que no sea lo de siempre. Tenemos que cambiar el chip porque, lo mismo que en telefonía, tenemos que pagar entre 8 y 10 euros por una línea totalmente de móvil con todos los servicios, el que pague más que se lo plantee, pues en el recibo de la luz pasa algo parecido. Es cierto que a nivel empresarial, bueno, los consumos pueden ser mayores y muchas veces necesitamos a alguien que nos asesore, pero realmente consumir energía verde no es más caro, porque realmente el precio de compra para todos es el mismo, con lo cual el que nos la compre más cara es porque nos la quiere vender más cara. Y, por otra parte, insisto en lo que decía antes, nos permite poner en valor frente a nuestros clientes que tenemos otra manera de gestionar nuestra empresa. Y eso ya es un valor, ya hay gente que lo valora a la hora de comprar. Con lo cual, es muy importante que hagamos ese cambio de chip, ¿no? Tenemos toda la parte tecnológica resuelta. La administrativa está en proceso, pero va muy rápido y vamos a conseguir llevarla al sitio. Pero es cierto que lo que yo más me encuentro, tanto en toda esta parte de renovables y de contratación de energía verde, como por ejemplo con las comunidades energéticas, que hay muchísima desconfianza dentro de la cabeza. Es decir, nosotros queremos, pero hay algún fusible que salta. Yo lo digo siempre, hay un fusible cuando tráete la factura de la luz que te vamos a mirar, de repente salta un fusible y ya dices, ostras, Pedrín, me van a engañar, ¿no? Y eso es un poco lo que... Esa barrera para mí es muy importante. Tenemos que dar ese salto, ¿no?, de fuera de la zona de confort y pensar que los beneficios son muchísimos y que cuando realmente estás en ese otro sitio, dices, ostras, pues no se me han caído las manos del sitio, ni han dejado de comprarme mis clientes, ¿vale? Es importante. La pregunta és si s'està utilitzant ja la huella de carbono a nivell general o... Sí, dins dels negocis sostenibles ja acabes dient-li, mira, i la teva empremta de carboni és esta. I això és el que estàs fent o ho podràs fer.
perquè serà un poc la demostració, no?, al final, de que vas més enllà del teu consum i de que tu estalvies. Com la llei de les tovalles, no és que siguis responsable de deixar-la en terra, però no, és que tu estàs estalviant la rentadora, no? A ver, yo no soy muy amigo, igual es políticamente incorrecto, pero no soy muy amigo de la huella de carbono en la parte práctica de última milla, digamos. Es decir, cuando llegas al bar bocho, de euros te entienden fácil. De huella de carbono es más complicado. Yo no sé si se está a nivel macro de administraciones y quizás de alguno del Politécnico, yo creo que sí que se debe utilizar, pero a nosotros nos gusta oír un poco de ese capítulo respecto de aterrizarlo en programas de pobreza energética. O sea, a mí se me queda muy ambiguo y la experiencia que tenemos es que cuando hablas con la ciudadanía de a pie, no sé, es un poco la situación, la experiencia que nosotros tenemos en la cooperativa. Nosotros no lo utilizamos demasiado. Quizás al revés. Cuando tenemos una constatación de una eficiencia concreta de unos kilovatios hora, a partir de ahí un factor es muy veloz. Pero trabajamos primero con el valor del ahorro y de la eficiencia y luego, si hace falta, ya hablamos de huella de carbono. Bueno, otra de las cosas que también padecemos en general es que tampoco nos dedicamos a contar lo que hacemos. Nos cuesta mucho a nivel general. Y yo me imagino que a nivel de un negocio chiquitín, quizá dedicar un tiempo a esto, que el día a día nos lleva, es complicado. Básicamente es contarlo y contarlo sabiendo contarlo, porque realmente yo, bueno, quizás es cierto que vivo en un contexto en el cual, quizá endogámico, ¿no? Pero yo conozco a mucha gente que sí que diferencia. Quizás a lo mejor, lo hemos hablado alguna vez, que permíteme que a veces de lanzar un sello municipal que diga, pues aquí cumplen una serie de requisitos objetivos, eso podría dar un cierto valor y eso sería una diferenciación. Yo creo que básicamente es contarlo, pero claro, tiene que ser o algo orquestado a nivel de administración, que también podría ser, o podría ser que, claro, eso cuesta mucho. A nivel de una pyme, que siempre vamos atropellados, es complicado dedicar un rato a hacer un poquito de estrategia de comunicación. Pero básicamente es contarlo y tocar la tecla correspondiente de lo que estoy haciendo. Pues si os parece, con este optimismo realista ponemos fin a esta mesa y continuamos con la jornada. Gracias a los 4 por participar.